Este episodio, el 208, viene con todo. Te vamos a contar todo sobre la corrupción en PDVSA y quiénes son los 4 jinetes de Tarek El Aissami que desfalcaron a la nación y que recién descubre el madurismo. Luego te vamos a explicar los frentes de la investigación de la supuesta purga madurista y los que han salido retratados hasta el momento. Y vamos a cerrar analizando cómo en Nicaragua corre el mismo guión de persecución y terrorismo que se usó en Venezuela en contra de la disidencia. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. De este lado les saludo una vez más Luis David Miquilena. Para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestro episodio 208, a este condensado de información que preparamos con tanto gusto y que ustedes conocen como el 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Aquí recogemos lo mejor que traen los portales runrun.es, Tal Cual y El Pitazo. A la fecha de la publicación de este capítulo, 31 de marzo, ya han transcurrido 159 semanas desde que fuera decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus en Venezuela. Y aunque pareciera, como lo hemos dicho anteriormente, que ya el coronavirus y el tema de la pandemia es una cosa del pasado, los invitamos a todos a que por favor mantengan las medidas de bioseguridad que puedan garantizar su seguridad y la de sus familias. Vamos a comenzar de inmediato y lo hacemos por supuesto con el tema que ha estado en boca de todos desde hace más de una semana, el tema de la corrupción en PDVSA. Comenzamos visitando el portal El Pitazo. Aquí tenemos un trabajo titulado Corrupción en PDVSA, los 4 jinetes de Tarek El Aissami. Jutbel Roa, Josely Ramírez, Antonio Pérez Suárez y Edwin Rojas son algunos de los detenidos en la trama de corrupción de PDVSA que supuestamente ha desfalcado a la nación nada más y nada menos, escuchen bien, con la bicoca de $3.000 millones, según declaraciones que han dado Nicolás Maduro y sus allegados. De los 21 nombres que ha mencionado el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, estos 4 son del estrecho entorno del exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quien renunció casualmente cuando comenzó el escándalo por la corrupción. Escuchemos las palabras de Rodríguez. Por eso, a quienes incumplieron su juramento, a quienes violentaron la confianza que en ellos se depositó, a quienes traicionaron a sus compañeras de trabajo, a sus compañeros de trabajo, a los privados, a los sectores privados que corrompen a los funcionarios, les decimos: donde sea que se escondan, los vamos a buscar y la cárcel por decenas de años será su destino. Para la opinión pública, esta purga tiene como objetivo minar el poder de los allegados a El Aissami en 20 años de chavismo. Vamos a conversar con la periodista Nadezca Noriega para que nos aclare un par de dudas. Nadezca, un gusto darte la bienvenida, pero esto es muy bien. 2 preguntas. La primera, ¿es posible que el gobierno de Maduro encarcele al hoy exministro El Aissami? Hola, saludos a la audiencia de 3 en 1. En cuanto a si es posible que el gobierno de Nicolás Maduro encarcele a Tarek El Aissami, diferentes fuentes consultadas del Partido Socialista Unido de Venezuela consideran que no será así. De hecho, el exministro de Petróleos y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, indicó en una entrevista a El Pitazo que a Tarek El Aissami no le va a pasar nada. Dijo textualmente que lo que está haciendo Maduro es protegerlo porque es uno de sus hombres de confianza extrema. Otras fuentes consultadas del PSUV aseguran que estas semanas van a ser determinantes para saber el futuro de Tarek El Aissami. En cuanto a dónde está actualmente el exministro de Petróleo, esa es una gran incógnita para muchas personas. Sin embargo, no hay ninguna información o fuente calificada que confirme alguna detención o alguna medida de manera inmediata sobre Tarek El Aissami. Y la segunda sería, algunos vinculados al Aissami han marcado distancia en vista de la supuesta pugna de poder entre el exministro de Petróleo y otros grupos del chavismo. ¿Qué sabes sobre esto? El equipo más cercano de Tarek El Aissami lo integran miembros del grupo Utopía 78, que nació en el año 1992 y con el que el ahora exministro de Petróleo logró en su época de estudiante universitario
universitario de la Universidad de los Andes en Mérida, el triunfo en el centro de estudiantes. El Aizami, al igual que el exministro Jaime Eltrudi, son figuras relevantes de Utopía 78, así como lo es en su momento el diputado cuya inmunidad fue allanada, Jubel Roa, o el propio Joselito Ramírez, quien era el superintendente nacional de criptoactivos SUNACRIP. Ambos están detenidos en los actuales momentos. Pero parte del equipo de Utopía 78 se ha abierto y no ha demostrado apoyo en esta investigación a Tarek El Aizami. Parte de los que quizás se han dado la vuelta han sido Dante Rivas, actual diputado a la Asamblea Nacional electa en el 2020, o el ministro de la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado. También está Jason Guzmán, actual gobernador de Mérida. De Rivas, Maldonado y Guzmán se comenta que se han acercado mucho al equipo conformado por la dupla presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores, dejando de lado formar parte del equipo de Tarek El Aizami. Encantado de saludarte, Nadesca. Cuídate mucho. Pasamos ahora a visitar el portal runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí obviamente el tema es el mismo. Y tenemos una RR Plus que se titula Los frentes de la investigación de la purga madurista y los que han salido retratados por ahora. Corrupción, malversación de fondos, irregularidades en el Poder Judicial y hasta vínculos con bandas criminales son algunos de los delitos que se les imputan a empresarios, jueces, diputados, funcionarios y alcaldes del gobierno de Nicolás Maduro. Un Maduro indignado dijo lo siguiente. Escuchemos con atención. Alcalde de Tejería, que está comprobado plenamente en las investigaciones sus vínculos directos con la banda del criminal, del asesino, alias El Conejo. Sus vínculos múltiples, sus negocios. Una cosa increíble. Ya estuvimos en las Tejerías atendiendo a nuestro pueblo. Todos nos fuimos para allá a atender a nuestro pueblo, de día, de tarde, de noche, de madrugada, y estuvimos a pie juntillas a ese pueblo sufrido, adolorido en las Tejerías. ¿Y quién iba a pensar que aquel que nos ponía la cara sencillamente por detrás, cuando se daba la vuelta, estaba coordinando con uno de los criminales más buscados, enemigo público número 1 de la paz y la estabilidad del pueblo aragoña? Por su parte, Transparencia Venezuela, la asociación civil, denuncia la opacidad en la supuesta cruzada por la corrupción que ha emprendido la administración madurista. Vamos a conversar con un miembro del equipo de investigación de dicho portal, quien por motivos de seguridad, la identidad va a ser resguardada. ¿Todos los acusados y detenidos en este operativo están vinculados de alguna manera con Tarek El Aizami o hay alguno quien esté pasando factura aprovechando la cacería de brujas que actualmente hay en el madurismo? Hasta el 29 de marzo había 21 detenidos por hechos de corrupción en PDVSA, 3 jueces aprehendidos, así como también el alcalde de las Tejerías, a quien señalan de supuestos vínculos con bandas criminales. Según la Fiscalía, las investigaciones en el marco de la denominada purga madurista detectaron una red de funcionarios que se valían de su cargo para comercializar de forma ilegal el crudo y que cumplían con pagos correspondientes a PDVSA. Entre los detenidos figuran 2 cercanos del exministro de Petróleo Tarek El Aizami, quien renunció en el marco de las investigaciones. Estos son Joselito Ramírez Camacho, ex jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, SUNACRIP, ex jefe de despacho de Aizami cuando fue gobernador y considerado su mano derecha. Mientras que el otro es Jubel Roa, diputado a la ENE oficialista, ex ministro y amigo de Aizami desde sus tiempos como dirigente estudiantil en la Universidad de los Andes. Otro de los detenidos por la trama de corrupción de PDVSA es el coronel Antonio Pérez Suárez, quien desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad. Justo en ese año fue designado el Aizami como ministro de Petróleo. Aunque el gobierno ha negado que estas operaciones sean un fase de factura política, exfuncionarios del chavismo como Andrés Izarra y Rafael Ramírez afirman que lo que busca esta purga madurista es un reacomodo interno del poder y desplazar a figuras como el Aizami y sus cercanos. Y se habla también de una red de prostitución vinculada a funcionarios chavistas. ¿Qué hay de cierto en este tema? Respecto a este punto, la Fiscalía informó que un conglomerado de sociedades mercantiles legitimaban el capital obtenido de las ventas irregulares de crudo de PDVSA
PDVSA por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles, inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario. Sumado a ello, aseguran, captaban a jóvenes para incluirlas en la red de lavado de activos y las premiaban con una vida suntuosa. Esto fue ratificado por el fiscal general en rueda de prensa el pasado 25 de marzo. Por otra parte, un informante cercano a la investigación declaró a la agencia AFP que uno de los detenidos en la purga madurista, el diputado Uber Roa, supuestamente tenía una red de testaferros y también una red que captaba jóvenes para que sirvieran de damas de compañía a este grupo. Muchísimas gracias. Y esta semana el turno de cierre es de Tal Cual. Aquí tenemos un trabajo que lleva por nombre En Nicaragua corre guión de persecución y terrorismo contra la disidencia. Nada más y nada menos que 222 personas han sido desterradas y más de 300 despojados de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Así lo justifica Ortega. Escuchen. Sabemos lo que es la esencia, el pensamiento de toda esta gente y que al final de cuentas son víctimas de la política imperialista. Son víctimas que los utilizan, los financian, los arman. ¿Cuántas historias no tenemos? Y luego los mandan a buscar cómo destruir la paz y la estabilidad de un país como la que venía gozando Nicaragua hasta el año 2018. Entre los acusados de terrorismo por el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, destacan empresarios, periodistas, activistas de ONGs, políticos, estudiantes y hasta sacerdotes. Miembros de la Iniciativa Democrática en España y las Américas, conocido como IDEA, emitieron un comunicado en el que reprochan a la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica por no haber condenado las medidas que tomaron Ortega y su esposa en contra de la disidencia nicaragüense. Recibimos con mucho placer a la periodista Sofía Neder para que nos responda un par de preguntas. Sofía, un gusto saludarte, espero estés muy bien. ¿Qué ha dicho el Papa Francisco sobre los sacerdotes exiliados y presos en Nicaragua? Gracias, Luis. Saludos a toda la audiencia. El Papa Francisco cuestionó la condena de 26 años de cárcel contra el obispo Rolando Álvarez, quien no se acogió a las medidas del gobierno de Nicaragua de ser desterrado del país y enviado a Estados Unidos en febrero de este año. Esta medida sí recayó sobre 222 representantes de distintos sectores del país centroamericano, a quienes además se les despojó arbitrariamente de la ciudadanía. Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige Nicaragua, dijo el sumo pontífice en referencia a Daniel Ortega. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Las declaraciones del Papa originaron la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno de Nicaragua con la Santa Sede. Al mismo tiempo, en el país centroamericano han sido perseguidos sacerdotes y expulsados del país varias congregaciones de religiosos. Y podría decirse que Maduro dio un espaldarazo a esta política de Ortega, quien recientemente vino incluso hasta de visita a Caracas, la capital venezolana. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, visitó Venezuela en los primeros días de marzo para asistir a los actos oficialistas por los 10 años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. Todo esto mientras en el país centroamericano sigue avanzando el guión de persecución y las denuncias que han hecho diferentes organizaciones sobre los ataques a la disidencia. En ese sentido, Ortega y Maduro sostuvieron una reunión que fue difundida a través de Twitter y tras lo cual Maduro dijo que apostaban por caminar unidos en defensa de la soberanía. Desde 2007 ambos gobiernos estrecharon relaciones y se unieron contra el intervencionismo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el 22 de marzo, el gobierno de Nicaragua designó a Daisy Torres, quien fue alcaldesa de la ciudad de Managua, como nueva embajadora ante Venezuela. El anuncio fue hecho por Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua. Murillo destacó que Torres ha sido reconocida por el gobierno bolivariano de nuestros hermanos venezolanos como embajadora y ya se aprobó el placer. Encantado de saludarte, Sofía.
Estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 208 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Como todas las semanas les pido por favor nos ayuden a llegar a mucha más gente. Recuerden que la información es poder y mientras más informados estemos, pues más poderosos seremos. Lo único que deben hacer es muy sencillo, compartan el enlace. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y para tu comodidad también estamos en Spreaker y en la plataforma de videos YouTube. En la producción de este podcast estuvo Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Narró para ustedes una vez más Luis David Miquelena Hernández. Siempre un gusto pues encontrarnos en esta cita que tenemos todos los viernes. Deseo que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, disfruten a sus familias y nos vamos a escuchar el próximo viernes, Viernes Santo. Hasta luego.